Diariodechiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta. A un empresario chiapaneco, a Roberto de la Torre Mendívil, que el 30 de enero del 2012, le voy a recordar un poquito la historia a Roberto, decía que los chiapanecos debemos reconocer que hemos contado con grandes personalidades que han cambiado la historia empresarial del Estado. Desde hace muchos años, ellos nos vienen marcando de varias formas el rumbo correcto que nos ha permitido transformar el sector productivo en lo que hoy somos. Me refiero a empresarios como don Moctezuma Pedrero Argüello, don Ciro Farrera Escobar, don Enrique Sardain Villegas, don Juan Ludman, don Francisco J. Marín López, don Óscar Macías Gómez, don Juan y su hijo Everardo Benstorff, don Rolando Estivalet Corral, don Baudelio Treviño Chapa y don Aurelio Tirado Pérez, entre otros grandes, que estuvieron y siguen estando presentes para cambiar el destino productivo de Chiapas. Es un verdadero homenaje a la clase empresarial más destacada de los últimos años, más bien de los últimos años del siglo pasado, ¿verdad? Porque muchos de ellos incluso ya se adelantaron un poquito en la vida. Pero buenas tardes, Roberto. ¿Qué te trae por acá con nosotros? Bueno, tú fuiste electo el 30 de enero, ¿es cierto? En un acto que estuvo muy importante, estuvo el gobernador del estado, y bueno, estuvo también el presidente nacional, que el licenciado Valentín Díaz Morodo, y desde luego la secretaria de Economía, Claudia Trujillo Rincón. ¿Qué es lo que pasa con este consejo? ¿Qué servicios proporciona? Muchas gracias. Sí. El objetivo principal de este consejo, te voy a platicar cómo comenzó esto y cómo se fue dando. Hace aproximadamente 14, 15 meses, pues tuve la inquietud de visitar el Consejo Nacional, allá en la calle de Lancaster, la Ciudad de México, porque pues tenía la inquietud de saber de qué manera el Consejo, el COMCE Nacional podría ayudar al Estado de Chiapas. Visitando en aquel entonces al director Lorenzo Isasi, me acerqué y le dije, bueno, soy Roberto de la Torre, chapaneco. Ya llevo 14 años produciendo y exportando frutas tropicales, en particular papayas, mangos, rambutanes. Y bueno, tengo la inquietud de conocer de qué manera el Consejo COMCE puede beneficiar al Estado de Chiapas. Y le dije, bueno, vengo a inscribirme. Y me dice, bueno, muy bien, Roberto, pues te felicito lo que estás haciendo, muy importante esa labor, y bueno, ¿por qué no te acercas al consejo en el estado de Chiapas? Entonces le comenté al director Isasi, precisamente por eso vengo, ¿no? No hay un consejo empresarial mexicano de comercio exterior en el estado de Chiapas, y la verdad es que pues es preocupante porque yo me preguntaba, siendo el número 1 en café orgánico a nivel República Mexicana, siendo el número 1 en rambután, de los primeros lugares en mango ataulfo, denominación de origen del Soconusco, siendo segundo lugar en producción y exportación de papaya. Maradol, ¿no? Papaya Maradol, así papaya es. Maradol, Así es, Gloria. Y entre otros productos, plátano, el plátano número 1 a nivel nacional, y así hay una serie de productos que yo me preguntaba cómo es posible que la sociedad civil, los productores y los empresarios no estuviesen organizados. Entonces, precisamente ese acercamiento que hice a las oficinas en el COMCE Nacional, pues analizando, estudiando la inquietud de estos productores chapanecos por asociarse y organizarse para accesar a mejores mercados de exportación, fueron lo que me instaron, me motivaron a conformar esta asociación. Y ahora pues estamos el día de hoy aquí ya después de 11 meses de haber conformado este consejo. Pues la verdad es que tengo que reconocer que es increíble el acceso y la fuerza que te da el pertenecer a un consejo a nivel nacional como lo preside el licenciado Valentín Díaz Morodo, porque bueno, hemos encontrado accesos, facilidades para incorporarnos a sectores en donde antes, don Jorge, no accesaban los empresarios y los productores. Y eso se ha venido reflejando, por decirte un ejemplo, hace apenas 3-4 meses,
tuvimos la oportunidad de firmar un convenio, 2 convenios, por 1,000 toneladas de rambután cada uno, y me dio mucho gusto porque estamos viendo claramente el resultado de la conformación de este COMCE Chiapas. ¿Por qué? El año anterior, los productores de rambután tuvieron problemas para accesar a los mercados de exportación, como suele pasar, ya lo comentaba el gobernador Manuel Velasco, que bueno, cuando uno está produciendo, como lo hace el estado de Chiapas, y no accesamos a esos mercados, caemos en manos pues de los coyotes. O se pierde la producción. O se pierde la producción, y eso es precisamente, don Jorge, lo que pasó en el caso del rambután. Se perdió, salió con una producción de alrededor de 2,300 toneladas el año pasado, y se perdió. ¿Qué hicimos este año? Nos anticipamos. El ingeniero Alfonso Pérez Romero, que es el presidente de la Asociación de Exportadores de Rambután en la zona de Soconusco, que precisamente es consejero del COMCE en el sector rambután, pues platicando, y me decía, oye Roberto, ¿qué podemos hacer para que no nos pase lo que nos pasó el año anterior? Tenemos que buscar mecanismos y traer gentes reconocidas en el exterior que vengan y que descubran, primeramente, el potencial que tiene el Estado, y segundo, la calidad de esta fruta exótica, porque déjame comentarte esto, don Jorge. El rambután viene de Asia Oriental, Singapur, Malasia, Vietnam, toda la zona de aquí, y producirlo en esos lugares y llevarlo al mercado de Estados Unidos es carísimo. El flete aéreo es carísimo, no es competitivo y te sale fuera del mercado. ¿Qué se hizo hace aproximadamente 12 años, 14 años más o menos? Empezaron a sembrarse este tipo de cultivos, hablando de reconversión productiva, y hasta ahorita empieza uno a llegar a los volúmenes de exportación, que es lo que estamos buscando ahorita, ¿no? Tener volúmenes de exportación con calidad para que podamos accesar a esos mercados y competir. Y eso fue lo que pasó a la firma de este convenio de 2,000 toneladas, 1,000 y 1,000, fueron dos eventos que hicimos ahí. Pues descubrimos que estas personas que venían de California, de origen vietnamita, al llegar acá, pues firmó el convenio y logramos que se pagara la tonelada puesta en huerta por adelantado a 24 pesos el kilo. Eso hizo que en menos de 3 meses se estuviese derramando 60 millones de pesos en la zona de Soconusco, Metapa de Domínguez, toda esa zona pegada a la frontera con Guatemala, y eso se trata, don Jorge. Me dio mucho gusto haber colaborado en ese convenio. Roberto de la Torre, ¿verdad? Bueno, aquí tú tuviste una inquietud de reunir, ¿verdad?, a todos los hombres del dinero en Chiapas que son productores, y también hay pequeños productores, ¿verdad?, que no tienen tanto dinero, ¿verdad?, pero se dedican a producir papaya, mango, ¿verdad? Pero aquí hay una situación, Roberto, aunque sean los hombres del dinero, muchos son productores pero no tienen una cultura empresarial, ¿verdad? Ese es el gran problema que tenemos en nuestra entidad. No hay una generalizada, o sea, los hombres del dinero no tienen una verdadera cultura empresarial. Muchos estamos con el marchantismo de hace tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer a un rico, ¿verdad?, chiapaneco, productor, dueño de tierras, ¿verdad?, está produciendo, cómo convencerlo de esa nueva cultura empresarial que ustedes, los jóvenes, están implementando para poder hacer grandes negocios? Normando, qué bueno que me preguntes. Hace apenas 5 o 6 días tuve la oportunidad que me invitaran a un foro hortícola, mejores prácticas, aquí en el ENIFAP, ubicado aquí en Ocosocuautla, que Fomento Económico de Chiapas, Asociación Civil, me invitó a colaborar, a participar, y me preguntaban cuál es el tema que quieres desarrollar. Me puse a pensar, hay 2 alternativas que tenemos ahí: irnos a los libros, explicar todo lo que, diagnósticos, mejores formas de producción, plagas, enfermedades, en fin, hay una serie de temas ahí interesantes, o me voy al talón de Aquiles de la problemática de los sectores productivos del estado de Chiapas, que es economía de escalas. Tenemos un gran problema en el sector productivo en el estado de Chiapas, está fraccionado el sector productivo, difícilmente vamos a poder competir como empresarios y productores chiapanecos con el centro y el norte y en los mercados de exportación si no entendemos o no aplicamos el principio fundamental de las economías de escala. Ya no podemos seguir fraccionando los pequeños productores en diferentes zonas del estado, tratando de accesar a mejores mercados cuando
de esa manera, con esa economía de escala tan reducida, no puedes accesar. Y por eso, precisamente, cae uno en las manos de los coyotes. Entonces, ahorita el trabajo que queremos hacer en el Consejo de Comercio Exterior en Chiapas es empezar a promover, inculcar nuevas culturas de trabajo. Debemos de evitar y dejar el trabajo individual, la cultura del trabajo individual, por una cultura de trabajo agrupado en la asociación, de tal manera que esa agrupación sume las capacidades de los propios productores empresarios, no solamente de activos ni de recursos financieros. De papaya Maradol, ¿verdad? Que me decía él, mira, yo saco mi papaya de primer nivel, ¿verdad? De gran calidad de Tapachula, y la pongo en un tráiler, y la mando a la frontera norte. Pero hay 3,000 topes de aquí a la frontera norte. Entonces va golpeándose la papaya y cuando ella llega, ¿verdad? Ya llega con otro valor. Eso es terrible para mí, ¿verdad? Transportar acá. Sí, claro. Eso es, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, yo creo que tú la tienes que ir viendo, caen en ti. Y una pregunta más, unida a la es que es muy interesante, es un tema interesantísimo y creo que por el mismo inicio del sexenio nos interesa a todos. ¿Cuáles son las expectativas del sector productivo en los próximos 6 años? ¿Y por qué las situaciones? ¿Cómo se formó todo esto? ¿Y qué es lo que tú piensas hacer? Muchas gracias, Gloria. En respuesta al asunto de las zarzamoras, yo nuestro grupo estuvo metido hace aproximadamente unos 7 años en este giro, en este sector de las zarzamoras. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando? Podría uno decir, la vocación del Estado de Chiapas no es esa. Y no, finalmente tenemos que reconocer y de alguna manera no se ha hecho. El Estado de Chiapas tiene todos los climas. La posición geográfica del Estado de Chiapas, platicando con algunas personas de Sinaloa que producen tomates, les comentaba, pocas personas saben que esa posición geográfica del Estado de Chiapas permite tener mayor hora sol y eso permite mayores rendimientos. Cuando una planta está relajada, está serena en su área de confort, tiende a absorber los nutrientes de mejor manera y ese permite tener menor costo en insumos. Es decir, el Estado de Chiapas tiene todos los climas y en realidad se puede sembrar la mayor parte de los cultivos que existen en el mundo. El asunto es economía de escala de nueva cuenta. Cuando tú siembras 3-4 hectáreas y esas 3-4 hectáreas te dan nada más para sacar medio contenedor a la semana, cuando Michoacán, en el centro del estado, tienen un número importante de hectáreas donde sacan 7, 8, 15, 20 contenedores a la semana, dejas de ser competitivo. Y es la economía de escala. Pero esa persona que tiene 3, 4 hectáreas, pues son un grupo de 5 o 6 personas. ¿De cómo se formó? Y de cómo se... Y de los planes. ¿Cuáles son las expectativas? Yo como en el Consejo de Comercio Exterior en Chiapas, ¿cómo analizamos el sector productivo? Pasan décadas, sexenios y hablamos siempre del potencial del Estado de Chiapas. Eso es indiscutible, eso ya lo sabemos, pero a veces quisiéramos escuchar cómo hacemos y cómo aterrizamos proyectos de alto impacto para que de verdad se transforme ese potencial que se viene pregonando de décadas atrás y que de una manera u otra no logramos despegarlo como quisiéramos. Y sin lugar a dudas, en los últimos años ha habido un trabajo importante y se ha desarrollado muchos sectores, pero no al ritmo que quisiéramos. Y eso es lo que vengo analizando, platicando en México con don Valentín Dez, analizando qué propuestas pudiésemos hacer nosotros para que en esta nueva administración que comienza pudiéramos transmitir o aconsejar de qué manera pudiera el sector productivo avanzar más rápido, es a través de la organización. Es decir, el sector empresarial del Estado de Chiapas pues no tiene muchas veces acceso a los fondos importantes, fondos federales, inclusive fondos del Estado, para que puedan alcanzar esa productividad, esa rentabilidad que andan buscando. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en el Consejo, en el COMCE, es hacer propuestas de proyectos de alto impacto que permitan aumentar los volúmenes de exportación, aumentar las capacidades instaladas, de tal manera que se aumenten los volúmenes de exportación, se genere la divisa que está buscando y por lo mismo los empleos permanentes que estamos buscando. Entonces, hay varias propuestas. Yo tuve la oportunidad de platicar con el gobernador Manuel Velasco cuando estaba como gobernador electo, en una reunión que se hizo
hace aproximadamente 4 o 5 meses, junto con el gobernador Juan Sabines, y platicábamos sobre las alternativas que tenían, y la propuesta era presentar un proyecto que le llamamos Proyecto Chiapas Exportador, donde vamos a ir buscando, canalizando los grupos importantes, y cuando digo importantes me refiero a aquellos que ya saben lo que tienen que hacer, de tal manera, con la experiencia de los últimos años, de tal manera que puedan accesar a esos fondos importantes para que de manera inmediata se reactive ese sector a través de estas personas, estos grupos, y aumente las capacidades instaladas. Y en los siguientes meses empezaremos a ver los resultados. Por decir un ejemplo, para mí clave y fundamental, el sector plátano en el Soconusco. Recuerden, en la época de oro del plátano. Cabal, ¿no? Peniche. ¿No? Estábamos Cabal, hablando. Peniche. Fue creo en los, ¿qué? ¿80s? Sí, no, fue más los 90. Al finales de los 80, ¿no? Sí, ¿verdad? Finales de los 80, principios de los 90. Fue el sexenio del presidente Salinas. Le llamaban, ¿no? La época de oro. Patrocinio, Sí, claro. patrocinio. ¿No? Llegaba Chiquita Banana en las compañías transnacionales. Sí, habían contenedores casi todos los Había días. un auge tremendo Sí, en el Soconusco. Pero ¿qué pasó? Hay una serie de versiones, ¿no? Pero bueno, el asunto es que por alguna razón Chiquita Banana se retira y se va al Centroamérica, Ecuador, y se detiene todo. Ahorita, déjenme comentarles, hay una gran posibilidad de regresar a rescatar el proyecto. ¿Por qué? Tiene problemas en este momento el país de Ecuador, que es uno de los países que suministra el plátano a la Unión Americana, no, sobre todo a la Unión Europea. Y empiezan a tener algunos problemas de discrepancias porque pues, el gobierno empieza a meterse en las decisiones de los empresarios y empiezan a tener estira y afloje, y resulta que las navieras y las compañías transnacionales como Chiquita, Banana y Dole, pues bueno, empiezan a voltear de nueva cuenta al sureste de México porque les queda mucho más cerca, estamos hablando de la mitad del camino. Claro. Y eso es hay una gran oportunidad para entrar ahí, pero necesitamos crear las condiciones para que cuando estas compañías lleguen, pues hagamos convenios serios, claros, compromisos, de tal manera, compromisos, don Armando, para que lleguen estas transnacionales, se queden, compren, se reactive y les cumplamos nosotros como productores. Los empresarios son los grandes generadores de empleo. Sí, yo estoy de acuerdo independientemente, ¿verdad? Eso también, ¿verdad? Ayuda mucho. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a agradecerle a Roberto.